el hombre que forjó un destino en la encrucijada del siglo XX, donde los ecos de una nación en formación resonaban con la promesa de un futuro incierto. Emergió la figura imponente de Marcos Pérez Jiménez, un hombre forjado en la disciplina militar y empapado de una visión férrea para su patria. Su nombre se convertiría en sinónimo de progreso y represión, dejando una huella indeleble en el alma de Venezuela. Esta es la historia de cómo un joven oficial llegó a dominar una nación, construyendo un legado de acero y controversia que aún hoy despierta pasiones. El ascenso, forjando un destino de Pérez Jiménez. Marcos Pérez Jiménez, el hombre cuyo nombre resonaría con fuerza en los anales de la historia venezolana, no emergió de la opulencia ni de los círculos de poder ya establecidos. Sus orígenes eran modestos, arraigados en el seno de una familia trabajadora de Michelena, Táchira. Desde temprana edad, sin embargo, se vislumbraba en él una ambición que iba más allá de las limitaciones de su entorno. No era el lujo lo que lo impulsaba, sino una convicción profunda, la de que Venezuela merecía un destino diferente, una senda hacia el progreso y la modernización. Fue en la Academia Militar de Venezuela donde esa visión comenzó a tomar forma y donde su carácter se forjó bajo la férrea disciplina castrense. Ingresó con la determinación de quien sabe lo que busca, destacándose rápidamente por su inteligencia, su rigor académico y su inquebrantable voluntad. No era solo un estudiante, sino un observador perspicaz de la realidad política y social que asolaba a su nación. Mientras sus compañeros se enfocaban en las tácticas militares, Pérez Jiménez ya delineaba en su mente un plan ambicioso para sacar a Venezuela del atraso y la inestabilidad. Su formación militar no solo le proporcionó herramientas estratégicas, sino que también le inculcó la creencia en el orden, la eficiencia y la necesidad de un liderazgo firme. Era, en esencia, un joven con una ambición palpable y una visión clara para Venezuela, una nación que, según él, estaba destinada a la grandeza. La década de 1940 en Venezuela fue un torbellino de esperanzas frustradas y tensiones crecientes. Tras años de dictaduras personalistas, el país había vislumbrado la promesa democrática con la caída de Isaías Medina Angarita en 1945, un golpe en el que el joven y ambicioso militar Marcos Pérez Jiménez ya había desempeñado un papel. Se abrió entonces el trienio ADECO, un periodo de efervescencia política bajo el liderazgo de Acción Democrática, que culminó con la elección popular del insigne novelista Rómulo Gallegos en 1947, el primer presidente venezolano elegido por sufragio universal, directo y secreto. Parecía que el destino de Venezuela se encauzaba hacia la consolidación democrática. Sin embargo, bajo la superficie de esta aparente bonanza, fermentaba un profundo descontento en los cuarteles y en ciertos sectores conservadores. La efervescencia social y política, la creciente influencia de Acción Democrática en la vida nacional y, para algunos militares, una percibida injerencia civil en asuntos castrenses, generaban una fricción constante. Había quienes veían en el gobierno de Gallegos una debilidad para mantener el orden, una amenaza al status quo tradicional y, en las reformas impulsadas, un camino hacia la inestabilidad. Se gestaba un sentimiento de que la necesidad de un cambio radical era inminente para salvaguardar el futuro de la nación, o al menos, la visión de ciertos grupos sobre ese futuro. En este caldo de cultivo, la figura del coronel Marcos Pérez Jiménez, ya general de brigada y jefe del Estado Mayor Conjunto, emergía con una estatura cada vez más dominante. Disciplinado, metódico y poseedor de un pragmatismo implacable, Pérez Jiménez no era un hombre de discursos grandilocuentes, sino de acciones precisas. Había observado con su aguda mente de estratega la evolución política del país, y para él, el experimento democrático del trienio se desviaba peligrosamente de la ruta del orden y el progreso que, según su convicción, Venezuela requería. El 24 de noviembre de 1948, el destino, o la ambición disfrazada de necesidad, selló el rumbo del país. Fue un golpe meticulosamente orquestado por un sector de las Fuerzas Armadas. Donde Pérez Jiménez no fue la cabeza visible en el momento exacto de la toma del poder, esa posición la ocupó el entonces coronel Carlos Delgado Chalbaud, pero sí el cerebro estratégico y el motor implícito detrás del movimiento.
La narrativa de la época lo presentaría como un acto de salvación nacional, una respuesta inevitable a la supuesta ingobernabilidad y el sectarismo. Fue, en esencia, una conjunción compleja de factores. Una necesidad percibida de imponer el orden por la fuerza ante la inestabilidad política, una oportunidad para aquellos militares que creían que su visión para Venezuela era superior a la de los civiles y, sin duda, la pura ambición de poder, especialmente en la figura de Pérez Jiménez. No hubo resistencia popular significativa. El gobierno de Gallegos, en sus escasos meses, no había logrado consolidar un apoyo masivo que lo defendiera ante la embestida militar. Cuando las tropas tomaron las calles y el Palacio de Miraflores, y Rómulo Gallegos fue depuesto y exiliado, se instaló una junta militar de gobierno. En ella, junto a Carlos Delgado Chalbaud y Luis Llovera Páez, Marcos Pérez Jiménez ocupó el cargo de ministro de la Defensa. Desde esa posición, su influencia fue inmensa, casi una sombra que dictaba cada movimiento. Era el verdadero poder detrás del trono, el estratega silencioso que, paso a paso, iría consolidando su dominio. El golpe de 1948 no fue solo un cambio de gobierno, fue el preludio ineludible de la era que definiría Venezuela por la siguiente década, un período forjado por la voluntad férrea y la visión grandiosa, pero autoritaria, de Marcos Pérez Jiménez. El 13 de noviembre de 1950, el teniente coronel Carlos Delgado Chalbaud, entonces presidente de la Junta Militar de Gobierno en Venezuela, fue asesinado en Caracas. Este magnicidio, el único en la historia venezolana contra un mandatario en funciones, ocurrió durante un intento de secuestro liderado por Rafael Simón Urbina, Domingo Urbina y Pedro Antonio Díaz. Las circunstancias exactas y motivaciones detrás de su muerte no fueron completamente esclarecidas, generando diversas teorías sobre posibles implicaciones de actores políticos de la época. Tras el asesinato de Delgado Chalbaud, la Junta Militar de Gobierno reorganizó sus filas. Aunque en un primer momento fue designado Germán Suárez Flameric como presidente de la Junta de Gobierno, la figura de Marcos Pérez Jiménez, quien ya era ministro de la Defensa y uno de los militares más influyentes de la Junta, comenzó a consolidar su poder de manera progresiva. El constructor de la era dorada de la infraestructura venezolana, la década de 1950, bajo el gobierno de Marcos Pérez Jiménez, es recordada por muchos como la era dorada de la infraestructura en Venezuela. Su administración se centró en un ambicioso plan de desarrollo nacional, que transformó radicalmente el paisaje del país a través de una impresionante cantidad de obras públicas. Este periodo se caracterizó por una planificación centralizada y una ejecución rápida y eficiente de proyectos a gran escala, financiados en gran parte por los crecientes ingresos petroleros. Pérez Jiménez, con una visión que priorizaba la modernización y la inserción de Venezuela en el progreso global, impulsó la construcción de una infraestructura que, en muchos aspectos, sentó las bases para el desarrollo futuro. Sus críticos señalan el carácter autoritario de su régimen, pero es innegable el impacto de su política de obras públicas en la vida de los venezolanos. Obras emblemáticas que transformaron a Venezuela. La magnitud de las obras de Pérez Jiménez fue asombrosa, abarcando desde la vivienda hasta la vialidad y la industrialización. Algunos de los proyectos más icónicos incluyen: vivienda, superbloques de la 23 de enero, Ciudad Universitaria de Caracas, también Centro Académico, urbanización Urdaneta, urbanización Simón Rodríguez. Vialidad: autopista Caracas-La Guaira, autopista del Este, Francisco Fajardo, autopista Francisco de Miranda, autopista regional del Centro. Salud: Hospital Universitario de Caracas. Industria y energía: base para la siderúrgica del Orinoco, SIDOR, Central Hidroeléctrica de Macahuay. Turismo y hotelería: Hotel Humboldt, con teleférico, Hotel Tamanaco, Hotel del Lago. Urbanismo y edificaciones icónicas: Centro Simón Bolívar, Torres del Centro Simón Bolívar, Círculo Militar, Escuela Militar, Paseo Los Próceres, Teleférico de Mérida. Entre otras obras de infraestructura y avances tecnológicos, científico y hasta agrícola.
La caída de Marcos Pérez Jiménez no fue un simple suceso, sino el desenlace de una olla a presión social que estalló en Venezuela el 23 de enero de 1958. Tras casi una década de un gobierno autoritario, su régimen se desmoronó bajo el peso de la represión y la creciente indignación popular. A finales de 1957, la paciencia del pueblo venezolano se agotó. Pérez Jiménez, en un intento por perpetuarse en el poder, organizó un plebiscito fraudulento para extender su mandato. La farsa fue tan evidente que encendió la chispa de la rebelión. El 1 de enero de 1958, un alzamiento militar en Maracay, aunque sofocado, fue la señal de que las bases de la dictadura empezaban a resquebrajarse. La Junta Patriótica, una alianza clandestina de estudiantes, intelectuales y partidos políticos prohibidos, jugó un papel crucial. Convocaron a una huelga general que paralizó el país. Las calles se llenaron de gente, estudiantes, obreros, profesionales, amas de casa. Todos, hartos del autoritarismo, exigían la renuncia del dictador. La presión social era inmensa, y lo que antes parecía un régimen inexpugnable, comenzaba a tambalearse. Las Fuerzas Armadas, que hasta entonces habían sido el pilar de su poder, empezaron a dividirse. La Marina y parte del Ejército retiraron su apoyo, sellando el destino del dictador. La fuga en La Vaca Sagrada, la madrugada del 23 de enero, con el país en ebullición y sin el respaldo de sus militares, Pérez Jiménez se vio acorralado. Tomó una decisión desesperada. Subió al avión presidencial, el famoso La Vaca Sagrada, en el aeropuerto de La Carlota. Junto a su familia y unos pocos allegados, emprendió vuelo hacia Santo Domingo, dejando atrás un país que estallaba en júbilo. La noticia de su huida se esparció como pólvora. Las calles de Venezuela se convirtieron en una fiesta masiva. La gente celebraba con euforia, derribando estatuas del dictador y saqueando propiedades asociadas a su régimen. Fue un momento de liberación colectiva, el fin de una era de opresión y el inicio de un camino hacia la democracia. Un nuevo amanecer para Venezuela. La caída de Pérez Jiménez no fue solo la fuga de un dictador, fue la épica victoria de un pueblo unido contra la tiranía. Significó el fin de una dictadura y el nacimiento de una nueva etapa para Venezuela, la de la democracia, que, aunque con sus propios desafíos, marcó un antes y un después en la historia del país. La figura de Pérez Jiménez sigue siendo objeto de debate, pero su caída permanece como el testimonio de la fuerza de la voluntad popular frente a la opresión. Sin embargo, Pérez Jiménez nos enseña principalmente una visión política basada en la idea de orden, progreso y un ideal nacional que busca transformar y mejorar integralmente el país y sus habitantes. En sus discursos, como el de 1953, utiliza metáforas conceptuales que vinculan al Estado con una familia, donde él mismo se presenta como un padre responsable que debe garantizar la paz y el orden para el bien nacional. Esta visión rechaza a los partidos políticos tradicionales, considerados fuentes de desorden y egoísmo, y promueve una doctrina de gobierno basada en valores éticos como el honor, la responsabilidad, la dedicación y la fe, enmarcados en un positivismo que enfatiza la transformación del medio físico y el progreso material, moral e intelectual de la nación. Espero que les haya gustado este video. Suscríbete para más contenido como este y recuerda darle clic a la campana de notificación para que te avise cada vez que suba un video. Hasta la próxima, comando.